Hoy en la parte número 171 de Preparando el Gobierno Mundial, estad muy atentos, porque vamos a presentar algo que ya mostramos en parte, pero ahora ha salido todo entero. Se trata de unas declaraciones que el Papa ha hecho hace unos días y que ha sido a través de una entrevista con jesuitas. Sí, con jesuitas y sus revistas, porque vais a ver que esas declaraciones que mostramos en parte ahora han salido con una fuerza que vale la pena que conozcamos. Realmente lo de hoy, cuando hemos visto todo lo presentado hasta ahora desde hace tantos años, no tiene desperdicio. Las declaraciones que vamos a ver, desde luego, son para estar sumamente atentos, porque no es nada más ni nada menos que la comprobación de lo que hemos venido diciendo durante años. Mirad, tiene que ver directamente, sí, con Tercera Guerra Mundial y tiene que ver con jesuitas. ¿A qué hago referencia? Pues a lo que aparece aquí. Fijaos que esta noticia es del 14 de junio de 2022, hace muy pocos días, pero a su vez no ha salido ahora, sino que es algo que nosotros presentamos brevemente, porque la noticia auténtica es del 19 de mayo de 2022. Hubo una reunión, una audiencia del Papa a los directores de las revistas de los jesuitas. Y en un principio solo se mostró una pequeña parte de esa conversación que mantuvieron. Pero ahora ha salido la declaración entera, o al menos todo lo que nos muestran, de qué se estuvo tratando en esa reunión. Fijaos que en la fotografía no solo está el Papa, sino también está Arturo Sosa, el general de la Orden de los Jesuitas, el conocido como el Papa Negro. El título nos decía el Papa: no se puede reducir la guerra a una distinción entre buenos y malos. Y vais a ver que no solo habla de la guerra, habla de otras cosas, pero estad sumamente atentos porque desde luego no tiene desperdicio. Publicamos un amplio extracto de la conversación del Papa Francisco con las revistas de los jesuitas, que es publicado hoy por la Civiltà Católica. La compañía está presente en Ucrania, parte de mi provincia. Estamos viviendo una guerra de agresión. Escribimos sobre ello en nuestras revistas. ¿Cuál es su consejo para comunicar la situación que estamos viviendo? ¿Cómo podemos contribuir a un futuro de paz? Esta es la pregunta, pues vamos a ver qué responde. Para responder a esta pregunta tenemos que alejarnos del patrón normal de Caperucita Roja. Caperucita era buena y el lobo era el malo. Aquí no hay buenos y malos metafísicos de forma abstracta. Está surgiendo algo global, con elementos muy entrelazados. Un par de meses antes de que empezara la guerra, conocí a un jefe de Estado, un hombre sabio, que habla muy poco, muy sabio. Y después de hablar de las cosas que quería hablar, me dijo que estaba muy preocupado por la forma en que se movía la OTAN. Le pregunté por qué y me dijo: están ladrando a las puertas de Rusia y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se acerque a ellos. Concluyó: la situación podría llevar a la guerra. Esta era su opinión. El 24 de febrero comenzó la guerra. Ese jefe de Estado fue capaz de leer las señales de lo que estaba sucediendo. Como si el Papa no supiera nada de esto. Como si el Papa estuviera al margen de todo lo que está pasando a nivel geopolítico, geoestratégico, con esa implicación de esos pueblos, de esas grandes naciones y de las demás. Bueno, pues mirad cómo continúa. Lo que estamos viendo es la brutalidad y la ferocidad con la que esta guerra está siendo llevada a cabo por las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Qué interesante, fijaos que solo habla de las tropas mercenarias que utilizan los rusos. ¿Y los ucranianos no han utilizado? Sí, lo hemos visto también. Bueno, con esto ya denota algo, ¿eh? Y los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios.
Pero el peligro es que solo veamos esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que tal vez de alguna manera fue provocada o no evitada. Y registro el interés por probar y vender armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego. Fijaos que define toda esta cuestión como por venta de armas. Interesante, ¿eh? ¿Y se queda con esto? Dice qué es lo que hay detrás de esta guerra y no dice absolutamente nada de que detrás de esta guerra están ellos porque quieren hacer sucumbir a la Iglesia Ortodoxa rusa para ser sometida al papado y por tanto se están rebelando contra eso. De eso ni una palabra. Qué interesante. Bueno, algo dirá al final, ya lo veremos. Pero fijaos cómo ya con sus declaraciones se muestra contrario contra quién, contra Rusia. Porque habla de que tienen mercenarios, pero no dice nada que en Ucrania han hecho lo mismo y que ha habido mercenarios que han regresado de Ucrania a sus países hartos porque dicen que no cobraban, que no les pagaban. Imaginaos, qué cosas, ¿eh? Y esto aquí no aparece. Bueno, pero sigamos viendo más, y con esto no estoy hablando ni a favor de Rusia ni a favor de Ucrania, estoy poniendo las cosas en su lugar, para que veamos cómo están engañando al mundo. Pero estad atentos, porque esto aún no es nada. Mirad qué más dice. Alguien puede decirme en este momento, pero si eres pro-Putin. No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa. Simplemente estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos, sin razonar sobre las raíces y los intereses, que son muy complejos. Mientras vemos la ferocidad, la crueldad de las tropas rusas, no debemos olvidar los problemas para tratar de resolverlos. Fijaos, si lo acusan de pro-Putin, además dices, ¿y cómo lo pueden acusar de pro-Putin si precisamente lo que está diciendo es contra Rusia todo el rato? Pero aún y así, ¿cómo se salvaguarda él? No, no es una cuestión de buenos y malos. ¿Por qué? Porque hay que razonar las raíces y los intereses. Sí, y resulta que solo se queda en que es por armamento la venta de todo ese material. Y ya está. ¿En serio? Y fijaos cómo vuelve a meter la guinda al pastel, la crueldad de las tropas rusas. De lo que hagan los ucranianos no dice nada. Bueno, se está demostrando claramente que, desde luego, pro-Putin no es. En este caso queda claro. Pero sigamos viendo más. También es cierto que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana, pero calcularon mal. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha. También debo añadir que lo que está ocurriendo ahora en Ucrania lo vemos así, porque está más cerca de nosotros y toca más nuestra sensibilidad. Pero hay otros países muy lejanos. Piensen en algunas partes de África, el norte de Nigeria, el norte del Congo, donde la guerra sigue y a nadie le importa. Piensen en Ruanda hace 25 años, piensen en Myanmar y en los Rohingya. El mundo está en guerra. Hace unos años se me ocurrió decir que estamos viviendo la tercera guerra mundial a trozos. Ahí, para mí hoy, se ha declarado la tercera guerra mundial. Y esto es algo que debería hacernos reflexionar. Sí, esto es lo que durante tantos años hemos venido diciendo. Desde el 11S famoso, estamos en tercera guerra mundial, porque la Biblia nos lo muestra, no porque lo diga el Papa. Y estábamos viendo cómo esa guerra, según los textos, iría por países avanzando, y esto no iba a acabar en 4 días, porque va a llevar hasta el final prácticamente. Pero qué interesante que él dijo eso hace unos años, la tercera guerra mundial a trozos. Y ahora ya dice, ahí para mí hoy se ha declarado la tercera guerra mundial. Ya está, lo tiene más que claro y evidentemente es lo que muestra al mundo. Ya es tercera guerra mundial, de un modo totalmente abierto. Y fijaos, ¿en qué momento lo hace, lo pronuncia esto? Pues en el momento en que una gran nación, Rusia, se ha visto ya involucrada de lleno en guerra.
pero que evidentemente no está luchando teóricamente contra Estados Unidos y aliados, teóricamente, pero en cambio estos están fortaleciendo a Ucrania con armamento continuo para desgastar a Rusia. El Papa sabe que esto es Tercera Guerra Mundial, porque él está moviendo esto, él y el papado y los jesuitas, cómo no, desde hace años. Y algunos quizás se preguntarán, ¿y cómo el Papa podía saber que estábamos ya en Tercera Guerra Mundial? Pues es lógico, porque ellos saben que deben hacer una serie de cosas, causarlas en este mundo, porque si no, no pueden coger el gobierno mundial, la supremacía, que Estados Unidos les debe servir en bandeja. Y eso debemos conocerlo. Mientras Rusia y China no cedan a la entrada de los jesuitas allí, del papado, estas guerras no pararán. Bueno, pues sí, queda claro que ya estamos en Tercera Guerra Mundial. ¿Y Satanás por qué sabía y entraba en su agenda que habría una Tercera Guerra Mundial? Porque lo vimos en las cartas de Imbo, Illuminati, New World Order, ¿lo recordáis? Lo presentamos hace muchísimos años, ese juego de cartas de rol, ya hablaban sobre ello. Y no solo eso, también una famosa carta que mostramos en su momento. Y todo esto, ¿por qué lo sabía Satanás? Pues porque es muy claro, Satanás tiene una agenda marcada, pero Satanás también conoce la profecía bíblica y sabe que él se vería abocado a hacer esto sí o sí para conseguir el objetivo que busca. Por eso Dios le reveló a los profetas de hace tantísimos años, estoy hablando del profeta Daniel, entre otros, de cómo habría este conflicto final en el mundo y por qué países. Sí, Satanás, ¿por qué creéis que estudia más bien la Biblia que nosotros? ¿Y por qué la conoce mejor que nosotros? Pues es lógico, ¿no? Su inteligencia es muy superior a la nuestra. Y él sabe que tiene que conseguir unos objetivos y ve que Dios ya lo había previsto, lo que haría él, los pasos que daría para conseguir ese objetivo. Y lo tiene que hacer sí o sí, pero él a su vez lo ha comunicado a los suyos porque esa agenda debe efectuarse por fuerza. Y cómo no, el papado lo sabe de sobras. Papado y sociedades secretas, tengamos esto presente. Bueno, ¿cómo continúa el tema? Bueno, muy sencillo, pues si él dice que estamos en Tercera Guerra Mundial, ya se ha declarado, una guerra mundial no va a durar un día, eso seguro. Y una guerra mundial quiere decir que aún va a tener mucha más implicación de la que está teniendo ahora. De ahí, una vez más, pensad en los temas, y os he de repetir de nuevo este tema, miradlo en conjunción con las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica que estamos presentando. Recordad los temas de Turquía en la profecía, de Daniel 11, versículos del 40 al 45 y 12:1. Todos estos temas los hemos tratado, pero además, id viendo lo que estamos presentando en Gog y Magog, y vais a daros cuenta cómo todo va cuadrando. Sí, más países van a verse implicados, y cómo no, China también pasará por lo mismo. Dicho esto, sigamos viendo qué más cosas llega a decir. Él dice después de que se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, y esto es algo que debería hacernos reflexionar, y es cierto, nos debería hacer reflexionar a los que conocemos la profecía, y especialmente a los que hemos venido anunciando que acontecería esto durante tantos años, y ahora está pasando, y a la gente que se dé cuenta que si dijimos todo esto hace muchos años de que acontecería, no era porque fuésemos los más astutos, sabios, inteligentes del mundo, sino porque estaba escrito. La palabra de Dios era clara, si no se malinterpreta. Bueno, pues, ¿cuántos reflexionarán y aceptarán la verdad a pesar de lo que les hayan dicho de que esto no era así? Sigue diciendo, ¿qué le pasa a la humanidad que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo? ¿Qué le pasa? Y lo pregunta él.
si son los que lo han movido todo. Qué poca vergüenza. Vivo la primera guerra en la memoria de mi abuelo en el río Piave, y luego la segunda y ahora la tercera, y esto es malo para la humanidad, una calamidad. Hay que pensar que en un siglo ha habido 3 guerras mundiales, con todo el comercio de armas que hay detrás. Y se exclama él que tenían acciones en Beretta, de armamento. Es que en serio. Hace apenas 4 años se conmemoró el 60 aniversario del desembarco de Normandía, y muchos jefes de Estado y de Gobierno celebraron la victoria. Nadie se acordó de las decenas de miles de jóvenes que murieron en la playa en aquella ocasión. Cuando fui a Redipuglia en 2014 para el centenario de la Guerra Mundial, les hago una confidencia personal. Lloré al ver la edad de los soldados caídos. Cuando unos años más tarde, el 2 de noviembre, cada 2 de noviembre visito un cementerio, fui a Anzio. Allí también lloré al ver la edad de esos soldados caídos. El año pasado fui al cementerio francés y las tumbas de los jóvenes, cristianos o islámicos, porque los franceses también enviaron a los del norte de África a luchar, eran también de jóvenes de 20, 22, 24 años. Cuando fui a Eslovaquia me llamó la atención la cantidad de mujeres jóvenes y mayores. Faltaban hombres mayores. Las abuelas estaban solas. La guerra se había llevado a sus maridos. ¡Cuánta hipocresía! Mueven esas guerras y después sale con todo esto. ¡Qué poca vergüenza! Pero a Dios no lo van a engañar. ¿Por qué te cuento estas cosas? Porque me gustaría que sus revistas, habla de los jesuitas, abordaran el lado humano de la guerra. Ojalá sus revistas abordaran el drama humano de la guerra. Está muy bien hacer un cálculo geopolítico, estudiar las cosas en profundidad. Deben hacerlo porque es tu trabajo, es su trabajo. Pero también intenten transmitir el drama humano de la guerra, el drama humano de esos cementerios, el drama humano de las playas de Normandía o de Anzio, el drama humano de una mujer a cuya puerta llama el cartero y que recibe una carta de agradecimiento por haber dado un hijo a la patria, que es un héroe de la patria, y así se queda sola. Reflexionar sobre esto ayudaría mucho a la humanidad y a la Iglesia. Hagan sus reflexiones sociopolíticas, pero no descuiden la reflexión humana sobre la guerra. ¿Todo esto para qué? Para salir ensalzado, ¿quién? Ellos. Ellos, el Vaticano, como el benefactor y buscador de la paz mundial, cuando está haciendo todo lo contrario por detrás. Y mirad, él mismo lo dice, que hay que analizar todas las cosas, cálculo geopolítico y demás. Sí, pues eso lo hacemos. ¿Y qué se demuestra? Pues lo que estamos diciendo. Vaya cuestiones sociopolíticas y socioreligiosas, debería decir. Evidentemente ellos no van a decir que son los que están moviendo esto, pero bastantes evidencias hemos visto ya. Y la palabra profética de Dios no falla. Volvamos a Ucrania. Todo el mundo abre su corazón a los refugiados, a los exiliados ucranianos, que suelen ser mujeres y niños. Los hombres se quedan luchando. En la audiencia de la semana pasada, 2 esposas de soldados ucranianos que estaban en la acería de Azovstal vinieron a pedirme que intercediera por ellas para que se salvaran. Recordad que esto ya lo presentamos, Todos somos muy sensibles a estas situaciones dramáticas. Son mujeres con hijos, cuyos maridos pelean allí. Mujeres jóvenes y hermosas. Pero me pregunto, ¿qué pasará cuando se pase el entusiasmo por ayudar? Como las cosas se están enfriando, ¿quién se ocupará de estas mujeres? Hay que mirar más allá de la acción concreta del momento y ver cómo los vamos a apoyar para que no caigan en el tráfico, no sean utilizados, porque los buitres ya están dando vueltas. Sí, está haciendo referencia a todo el trato de blancas, en definitiva, ya sabéis a qué me refiero. A coger personas, mujeres en este caso, y también a niños y llevarlos a cuestiones de prostitución. Pero ya veis, el que critica eso es el que está haciendo que todo esto se esté dando por propiciar esta guerra. Y luego van de santos. Ucrania es experta en esclavitud y guerra. Es un país rico que siempre ha sido cortado, desgarrado por la voluntad de quienes querían apoderarse de él para explotarlo. Es como si la historia
hubiera predispuesto a Ucrania a ser un país heroico. Ver este heroísmo nos toca el corazón, un heroísmo que va de la mano de la ternura. De hecho, cuando llegaron los primeros jóvenes soldados rusos, más tarde enviaron mercenarios, enviados para hacer una operación militar, como decían, sin saber que iban a la guerra, fueron las propias mujeres ucranianas las que se encargaron de ellos cuando se rindieron. Gran humanidad, gran ternura. Mujeres valientes, gente valiente, un pueblo que no teme luchar, un pueblo trabajador y al mismo tiempo orgulloso de su tierra. Tengamos en cuenta la identidad ucraniana en este momento. Esto es lo que nos conmueve, ver tal heroísmo. Me gustaría destacar este punto, el heroísmo del pueblo ucraniano. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una situación de guerra mundial, de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica que está martirizando a un pueblo heroico. ¡Qué poca vergüenza tiene! ¡Qué poca vergüenza tiene! Pero lo dice claro, situación de guerra mundial. Nos lo repite por si no le ha quedado claro a alguien. Es Tercera Guerra Mundial. Además dice de intereses globales, de venta de armas y de apropiación geopolítica. Ni una palabra de lo que buscan ellos, el poder absoluto otra vez. Qué pena. Y utilizando a los ucranianos para esto, para hacer ceder a Rusia, porque no lo han podido doblegar a sus pies, por más que Putin fuera al Vaticano. No han podido doblegarlos. Y a China tampoco. Y con esto no quiero decir que precisamente Rusia y China sean el mejor de los ejemplos para todo, pero en esto no han querido pasar por el aro Vaticano. Y eso les va a pasar la factura. Y eso estaba profetizado hace 2600 años, señores, 2600 años por el profeta Daniel. Bueno, pues esto por el profeta Daniel, pero ya os digo, también por otros profetas. Y todo eso, si no se conoce, uno no se entera de nada. Me gustaría añadir un elemento más. Tuve una conversación de 40 minutos con el patriarca Kirill. En la primera parte me leyó una declaración en la que daba razones para justificar la guerra. Cuando terminó intervine y le dije: hermano, no somos clérigos del Estado, somos pastores del pueblo. Tenía que reunirme con él el 14 de junio en Jerusalén para hablar de nuestros asuntos, pero con la guerra, de mutuo acuerdo, decidimos posponer la reunión a una fecha posterior, para que nuestro diálogo no se malinterpretara. Espero encontrarme con él en una asamblea general en Kazajistán en septiembre. Espero poder saludarlo y hablar un poco con él como pastor. Sí, y esta es la parte de la guerra que no se llega a decir y que es la auténtica verdad de por qué acontece. Sí, claro, acusa a Kirill, que es el que promueve la guerra de Rusia contra Ucrania. Y en cambio, todo queda así como si nada. Solo que él es el pastor bueno que le dice al otro que cómo tiene que apoyar eso. Qué fuerte, qué fuerte. En fin, que una vez más ya vemos que esto no va a terminar fácilmente. 14 de junio dice, era el encuentro en Jerusalén. No se pudo hacer, se tuvo que posponer. Pero fijaos dónde era, en Jerusalén. Esta noticia ya la mostramos cuando apareció en su momento. Era una noticia sesgada por partes y ahora se muestra entera. Pero gracias a Dios ya pudimos mostrarlo y comentarlo. Pero eso sí, ya veis, después en septiembre en Kazajistán. Y ya sabéis, Kazajistán, lugar excelso de las sociedades secretas. Y ya estuvimos hablando de Kazajistán hace años, Pues mira por dónde. Tiene que ser el lugar de encuentro para eso, a menos que vuelva a pasar algo. Bueno, sigamos. Como ha quedado ya como el bueno en todos los campos, ¿qué signos de renovación espiritual ve en la Iglesia? ¿Ve alguno? ¿Hay señales de vida nueva y fresca? Es muy difícil ver la renovación espiritual utilizando esquemas muy anticuados. Tenemos que renovar nuestra forma de ver la realidad, de evaluarla.
En la Iglesia europea veo más renovación en las cosas espontáneas que están surgiendo, movimientos, grupos, nuevos obispos que recuerdan que hay un concilio detrás de ellos, porque el concilio que algunos pastores recuerdan mejor es el de Trento, y lo que digo no es una tontería. Con la referencia de Trento mucho está diciendo, ¿eh? Pero qué interesante que él dice que hay que ver cómo hay esquemas anticuados y que esto tiene que ir desapareciendo. Una renovación espiritual, que es difícil, ¿eh? Pero que tiene que estar. Y curiosamente ahora está viendo el sínodo, ¿eh? El sínodo. ¿Y todo esto para qué? Ya lo veremos próximamente. Y desde luego es sumamente importante. Ya lo vamos a tratar, si Dios quiere. El restauracionismo ha llegado a amordazar al concilio. El número de grupos restauracionistas, por ejemplo, hay muchos en Estados Unidos, es impresionante. Un obispo argentino me dijo que le habían pedido que administrara una diócesis que había caído en manos de estos restauradores. Nunca habían aceptado el consejo. Hay ideas, comportamientos que provienen de un restauracionismo que básicamente no aceptó el concilio. Concilio Vaticano II, ya sabéis. No al ecumenismo, era lo de antes, sino ir a machacar a los que no creyeran igual, y con el Concilio Vaticano II se hizo un cambio. No, ahora todos hermanitos y todos muy bien y unidos. ¿Por qué? Porque era la forma para poder ganarse al mundo, del otro modo era imposible. Pues bueno, hay gente que aún quiere lo de antes del Concilio Vaticano II. Y el Papa no está para eso ahora. Y ya sabemos que eso sí, cuando hayan cogido el poder, harán lo mismo que antes, lo mismo, porque Roma no cambia. El problema es precisamente este, que en algunos contextos el concilio aún no ha sido aceptado. También es cierto que un concilio tarda un siglo en echar raíces, entonces todavía tenemos 40 años para que eche raíces. Sí, como que van a durar tanto. Signos de renovación son también los grupos que dan un nuevo rostro a la Iglesia a través de la asistencia social o pastoral. Los franceses son muy creativos en esto. Usted aún no había nacido, pero fui testigo en 1974 del calvario del superior general Padre Pedro Arrupe en la Congregación General 32. ¿Quién era el Padre Pedro Arrupe? ¿Lo sabéis? ¿Os suena? Era el general superior de los jesuitas, el que precisamente estaba en tiempos de Alberto Rivera, el ex jesuita, que fue instruido y que delató tantas cosas que al final, por decir la verdad sobre los jesuitas, todo lo que han hecho, hacen y harán, fue asesinado por sus mismos. Y eso debemos conocerlo. Pero aquí vais a ver que pinta al padre Arrupe como, bueno, lo mejor de lo mejor. Cuando él, y me refiero a Alberto Rivera, llegó a mostrar y a contar el anillo que llevaba de las sociedades secretas de la masonería, el padre Arrupe, y cómo les contó, en verdad, todo lo que hay de sociedades secretas junto al Vaticano. Junto al Vaticano. Pero bien, sigamos, a ver qué más nos cuenta el Papa. En ese momento hubo una reacción conservadora para bloquear la voz profética de Arrupe, porque fue uno de los instigadores para que todo cambiara, ¿eh? Hoy para nosotros ese general es un santo, pero tuvo que sufrir muchos ataques. Fue valiente porque se atrevió a dar el paso. Arrupe era un hombre de gran obediencia al Papa, una gran obediencia, y Pablo VI lo entendió. Debería decir que Pablo VI estaba, bueno, muy bien trabajado precisamente por Arrupe, porque quien manda, manda en verdad, ¿eh? El mejor discurso jamás escrito por un papa a la compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, es el que pronunció Pablo VI el 3 de diciembre de 1974. Y lo escribió a mano. Ahí están los originales. El profeta Pablo VI tuvo la libertad de escribirlo. ¿Qué anda? Que un papa sea profeta. En fin, si eso es bíblico. Por otro lado, personas vinculadas a la curia alimentaron de alguna manera a un grupo de jesuitas españoles que se consideraban los verdaderos ortodoxos y se oponían a Arrupe. Fijaos, ¿eh? Hubo jesuitas, cuenta él, españoles, que no quisieron colar con lo que decía Arrupe.
¿Y esto sabéis qué me recuerda? Cuando precisamente había un jesuita, hace siglos antes, en Latinoamérica, llamado Manuel Lacunza, que escribió sobre la segunda venida de Cristo, con cosas equivocadas, es cierto, pero él se dio cuenta que Jesús iba a regresar y lo predicó, y no se granjeó precisamente el beneplácito de los jesuitas, porque los jesuitas, si algo tienen, es que escogen a los más inteligentes, pero luego, si se dan cuenta de la verdad, pueden llegar a ser para ellos sus peores enemigos. Por eso los barren, como le sucedió a Alberto Rivera. Y si no sabéis nada de este señor de Lacunza, leed El conflicto de los siglos de Ellen White. Vais a ver qué historia maravillosa. Pero bien, sigamos viendo qué más decían esta gente. Pablo VI nunca entró en este juego. Arrupe tenía la capacidad de ver la voluntad de Dios combinada con una sencillez infantil al adherirse al Papa. Anda que... Recuerdo que un día, mientras tomábamos un café en un pequeño grupo, pasó por allí y dijo: «Vamos, vamos, el Papa está a punto de pasar, saludémosle». Era como un niño, con ese amor espontáneo. ¿Amor espontáneo con la que llegó a liar a Arrupe? Un jesuita de la provincia de Loyola se había vuelto particularmente contra el padre Arrupe. Recordemos, lo enviaron a varios lugares e incluso a Argentina y siempre dio problemas. Una vez me dijo: «Tú eres uno de los que no entiende nada, pero los verdaderos culpables son el padre Arrupe y el padre Cálvez. El día más feliz de mi vida será cuando los vea colgados de la horca en la plaza de San Pedro». Fijaos, si es verdad lo que él cuenta, como estos también eran muy tajantes, ¿eh? Si es verdad, vaya usted a saber. ¿Por qué te cuento esta historia? Para que entiendas cómo fue el periodo posconciliar. Y esto está ocurriendo de nuevo, especialmente con los tradicionalistas. Por eso es importante salvar estas figuras que defendieron el concilio y la lealtad al Papa. Hay que volver a Arrupe, es una luz de aquel tiempo que nos ilumina a todos. Ay, madre mía. Y todos, a todos, dice, ilumina a todos. Y fue él quien redescubrió los ejercicios espirituales como fuente, liberándose de las rígidas formulaciones de los institutos epitome, expresión de un pensamiento cerrado y rígido, más instructivo ascético que místico. Los ejercicios espirituales, ¿de quién? De Ignacio de Loyola. El espiritismo servido de lleno de nuevo. Y mira por dónde, eso lo hizo el padre Arrupe, claro. Y ahora resulta que es un santo. Es que en serio. Aún no hemos presentado todo al respecto sobre Ignacio de Loyola, ya lo haremos si Dios quiere. En Alemania tenemos un camino sinodal que algunos piensan que es herético, pero que en realidad es muy cercano a la vida real. Muchos dejan la Iglesia porque ya no confían en ella. Un caso particular es el de la diócesis de Colonia. ¿Qué le parece? Le preguntan, Fijaos, estoy hablando del sínodo, que he dicho que vamos a tratar sobre ello, y aquí le preguntan sobre el camino sinodal y especialmente algunos declaran camino sinodal herético en Alemania, porque hay una serie de factores de oposición tremenda a lo que está haciendo el Vaticano en sus postulados, en sus creencias. Y sobre eso vamos a tratar también. Pero bien, vamos a ver qué nos dice él. Al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzing, le dije: «Hay una muy buena iglesia evangélica en Alemania, no necesitamos dos. El problema surge cuando la vía sinodal proviene de las élites intelectuales y teológicas y está muy influenciada por las presiones externas. Hay algunas diócesis donde el camino sinodal se está haciendo con los fieles, con el pueblo, lentamente». Quería escribir una carta sobre su camino sinodal. Lo escribí yo mismo y me llevó un mes escribirlo. No quería involucrar a la curia. Lo hice por mi cuenta. El original está en español y el que está en alemán es una traducción. Allí escribí lo que pienso. Luego la cuestión de la diócesis de Colonia. Cuando la situación era muy turbulenta, le pedí al arzobispo que se fuera durante 6 meses para que las cosas se calmaran y pudiera ver con claridad. Porque cuando las aguas están agitadas no puedes ver con claridad. Cuando volvió, le pedí que escribiera una carta de dimisión. Lo hizo y me la dio. Y escribió una carta de disculpa a la diócesis,
Lo dejé en su lugar para ver qué pasaba, pero tengo su renuncia en la mano. Fijaos si la cuestión es potente porque se habla de toda esta situación y con todo esto que está contando aquí. Esto es un cisma, ¿eh? Bueno, sigamos. Lo que ocurre es que hay muchos grupos de presión y bajo presión no es posible discernir. Luego hay un problema económico por el que estoy pensando en enviar una visita financiera. O sea, además problemas económicos, ¿qué serán? Estoy esperando hasta que no haya presión para discernir. El hecho de que haya diferentes puntos de vista está bien, el problema es cuando hay presión, eso no ayuda. Sin embargo, no creo que Colonia sea la única diócesis del mundo donde hay conflictos, y la trato como a cualquier otra diócesis del mundo que tenga conflictos. Me viene a la mente uno que aún no ha terminado el conflicto. Arecibo, en Puerto Rico, lo ha sido durante años, hay muchas diócesis así. O sea que sí, ¿qué problemas tienen? Eso está claro. Sublevaciones, también. División, cómo no. ¿Y por qué creéis que habla tanto de esa unidad, unidad, unidad? Pues porque es la forma en que al final deben marcar la pauta para conseguir el ecumenismo total a nivel de cristianos y a nivel interreligioso, con otras creencias de este mundo, incluso con ateos, recordad esto, ¿eh? Pero tienen que, primero, pulir ciertas cosas que les pasan. Pero algo está cambiando, y mucho, y eso trae problemas y consecuencias. Ojalá muchos de los que se sublevan, por decir algo, viesen la verdad, porque el problema es que tampoco están viendo la verdad. Otra pregunta le hacen. Santo Padre, somos una revista digital y también nos dirigimos a los jóvenes que están al margen de la Iglesia. Los jóvenes quieren opiniones e información rápidas e inmediatas. ¿Cómo podemos introducirlos en el proceso de discernimiento? No hay que quedarse quieto. Al trabajar con los jóvenes siempre debemos dar una perspectiva móvil, no estática. Debemos pedir al Señor que tenga la gracia y la sabiduría para ayudarnos a dar los pasos correctos. En mi época, el trabajo con los jóvenes consistía en reuniones de estudio. Ahora ya no funciona así. Debemos hacerlos avanzar con ideales concretos, obras, caminos. Los jóvenes encuentran su razón de ser en el camino, nunca de forma estática. Algunos pueden dudar porque ven a los jóvenes sin fe. Dicen que no están en la gracia de Dios, pero que Dios se ocupe de ellos. Su tarea es ponerlos en camino. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y aquí concluye este discurso que el Papa tuvo, o digamos ese diálogo con estos líderes de las revistas jesuitas. Y ya veis, le plantea una serie de cuestiones y él da toda una serie de respuestas que son evidentemente de las que hay que catalogar que no tienen desperdicio. Y sí, van a por los jóvenes, cómo no. Si ahora los ven sin fe, él ya sabe que tranquilos, porque cuando empiecen a hacer lo que tienen que hacer el diablo y sus ángeles, y él lo sabe, van a caer todos de 4 patas. Sí. Por eso es tan importante que demos el mensaje, para que vayan despertando, y de un modo que les llegue también. Bueno, más vamos a ver sobre todas estas cosas, pronto, muy pronto. Mientras, Maranata 2031.